Soy María García de Fleury. El 10 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Lorenzo, uno de los 7 diáconos de la Iglesia romana, que sirvió junto con el Papa Sixto II y fue víctima de la persecución del emperador Valeriano en el año 258. San Lorenzo nació en la actual España, en Huesca o Valencia, según diferentes autores antiguos. En la primera mitad del siglo III fue martirizado el 10 de agosto del año 258 porque no quiso entregar las riquezas de la iglesia. Desde el siglo IV, San Lorenzo ha sido uno de los mártires más venerados de la iglesia romana. Constantino el Grande fue el primero en erigir un pequeño oratorio sobre el lugar donde fue enterrado. La iglesia consagra diáconos como esos eclesiásticos que cumplen con distintas funciones como puente entre la jerarquía de la iglesia y la sociedad. El diácono posee un grado inferior al que obtiene el religioso que recibe el sacramento del orden sacerdotal. El Concilio Vaticano II definió la posición de los diáconos en la estructura de la Iglesia Católica, señalando que se encargan de recibir la imposición de las manos en orden al ministerio y no al sacerdocio. Un diácono sirve a los fieles en la caridad, la palabra y la liturgia. Su servicio es a la palabra de Dios y a la Eucaristía, así como en favor de la paz, la justicia, la caridad, ayudando a quienes sufren necesidades temporales, trabajando en proyectos de bienestar y realizando servicios entre los necesitados. Para llegar a ser diácono se necesita ser formado en 3 fases o etapas: el aspirantado, que se compone de 9 meses de duración; la candidatura, que dura 4 años y que es un periodo de formación intenso. La formación diaconal continua viene a hacer referencia a lo que es todo el periodo activo del diácono. Una formación donde será fundamental tanto lo espiritual como la parte pastoral y la parte humana. Un diácono puede dirigir, por ejemplo, un funeral. En una misa se encargará de leer el Evangelio, ayudar a repartir la Sagrada Comunión. El diácono se distingue del sacerdote porque usa una dalmática y una estola cruzada. Existen 2 tipos de diáconos, el transitorio y el permanente. Al diácono transitorio se le otorga el ministerio durante un tiempo limitado y luego el obispo lo consagra como sacerdote. El diácono permanente, en cambio, mantiene ese grado porque eso se puede conferir, esa orden, a hombres casados que han contraído matrimonio. Ejemplos de diáconos han sido San Francisco de Asís, San Lorenzo, San Esteban. Otras iglesias como la ortodoxa, la iglesia copta y la iglesia anglicana también tienen diáconos dedicados a asistir a la comunidad de distintas maneras. En el caso de los diáconos anglicanos, pueden casarse después de haber sido ordenados, a diferencia de lo que ocurre con los diáconos católicos y ortodoxos. Con la falta actual de sacerdotes, la iglesia necesita diáconos para continuar la labor de evangelización. El diácono San Lorenzo es venerado por la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la Anglicana, porque con gran valentía defendió a la Iglesia y su fe en Cristo hasta la muerte, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.